Cum mica salis, el sabor de las palabras. ¿Dios es de derechas? El título es provocador, pero hay que admitir que ciertos hechos dan fundamento a la formulación de esta pregunta. Da la impresión que solo hablan de Dios y la religión los grupos fundamentalistas de extrema derecha. Sí, en Estados Unidos estos grupos hacen gala de su fe cristiana al tiempo que defienden la segregación racial y la violencia política. Suelen estar en contra del aborto, lo cual coincide con el planteamientos cristianos, lo que suscita simpatías por parte de algunos creyentes. Últimamente se han reunido en Madrid representantes de la ultraderecha de varios países europeos. Hacen alarde de cristianismo como elemento fundamental. A algunos creyentes nos provoca náuseas escuchar a estos personajes de la vida política que defienden el neoliberalismo, por lo que conlleva de precariedad, el abandono de políticas sociales, la criminalización de inmigrantes, en algunos casos la defensa del racismo sin trabas, la utilización de la violencia política para defender a las clases pudientes de los desfavorecidos, la demonización de las minorías en general. Todo ello forma parte de un cóctel que compone la identidad de grupos de extrema derecha que están proliferando por todo el mundo. ¿Cuál es la razón de esto? En primer lugar, hay que distinguir en el cristianismo el bloque católico y el protestante. La Iglesia católica, a pesar de la gran pluralidad de tendencias, corrientes y espiritualidades que existen, se da una cierta unidad marcada por el magisterio de Roma. Pero en el mundo protestante, especialmente en Estados Unidos, hay una enorme fragmentación de iglesias, aunque todas tienen un denominador común: la libre interpretación de las Escrituras, lo que precisamente ha dado lugar a esta fragmentación. Esta libre interpretación ha dado lugar a una proliferación exótica de iglesias que leen los textos aislados del conjunto, no aplican la crítica histórica a los textos bíblicos, lo cual es la base de interpretaciones en ocasiones extravagantes. Porque la Biblia refleja el proceso histórico de un pueblo y es tremendamente peligroso aislar un pasaje bíblico del contexto en el que fue escrito. Desde una lectura fundamentalista de los textos bíblicos, por otro lado, en el calvinismo el éxito económico es visto como signo de la benevolencia de Dios, porque en ciertos pasajes del Antiguo Testamento así lo dice, pero hay que leerlo todo en conjunto. De esta forma, la riqueza no es valorada con sospecha, como hacían los profetas, y se justifica a sí misma, por lo que no se cuestiona la legitimidad de los medios empleados para obtenerlo. Me remito al libro de Max Weber, que apunto en la descripción, un clásico de la sociología de la religión que estudió hace un siglo la relación entre capitalismo y protestantismo. El éxito económico, pues, es valorado como un premio al trabajo perseverante. Y existe un sesgo innegable de desprecio hacia los pobres, a los que se les atribuye la culpa de no haber sabido abrirse paso en la vida con el ahorro, con el esfuerzo, con la austeridad. Así, no es necesario preguntarse por las causas estructurales y sociales de la pobreza. Todo es el resultado de la acción de Dios y todo está bien. Al final, es Dios quien justifica el desorden social y la desigualdad. Otro elemento importante es que en el mundo anglosajón ha existido siempre un clasismo y un racismo evidentes, que ha llevado a las clases dirigentes a creerse superiores a las demás por designio divino. No olvidemos que el colonialismo anglosajón jamás admitió el mestizaje, a diferencia del Imperio español, y esto hay que decirlo. Además, en los Estados Unidos, la doctrina del destino manifiesto pretende legitimar el derecho de la raza blanca norteamericana a gobernar el mundo por encima de leyes, normas y códigos de conducta. Cualquiera que escuche a Trump
puede revivir todas estas ínfulas imperiales. En el mundo católico es cierto que el magisterio ha atenuado las interpretaciones exóticas de ciertos grupos fundamentalistas protestantes. En el catolicismo se ha dado más importancia a los aspectos sociales, gracias sobre todo a las acciones de las congregaciones que a partir del siglo XVIII, es verdad que antes también hubo ciertas iniciativas, pero fundamentalmente fue a partir del siglo XVIII y todo el siglo XIX cuando se ocuparon de ámbitos sociales abandonados. La educación, la sanidad, el cuidado de ancianos, pero también tenemos que admitir que ha existido un cierto fundamentalismo derivado por un lado del poco interés que se le ha concedido al estudio bíblico, precisamente como reacción a la Reforma protestante, no lo olvidemos, y por otro lado, una toma de posición institucional en favor del orden establecido y de las clases altas, a las que pertenecía el alto clero durante siglos. En España es muy aleccionador dar un repaso a la historia de todo el siglo XIX y parte del XX. Incluso en la actualidad es ilustrativo escuchar los opinadores de los medios de comunicación de la Iglesia en nuestro país. Te das enseguida cuenta de qué lado están. Y después de ver repasada todo esto, podemos preguntarnos qué lectura de la Biblia han hecho estos grupos, pues el Evangelio de Jesús va en contra de todos sus postulados esenciales. Frente al nacionalismo excluyente, hay en el Evangelio una llamada al universalismo, que ya existía en los libros de los profetas en el Antiguo Testamento. En oposición a su racismo, está la potente convicción de que todos los hombres son hijos de Dios independientemente de su origen, cultura o religión. En contraste con su enfoque depredador de la economía, la idea cristiana del destino común de los bienes y la relativización del derecho de propiedad privada se postula como un elemento atenuador de ese capitalismo salvaje del que se sienten tan orgullosos. En oposición frontal a sus arengas violentas, el cristianismo propone la resistencia pasiva, la violencia, propone el perdón, la misericordia. Frente al autoritarismo, tenemos las actitudes de Jesús que instaba a los discípulos al servicio de los demás y a la mansedumbre. El primero, que sea el servidor de todos. Y sobre todo, el cristianismo ofrece la potente creencia de que Dios ha renunciado a su poder y se ha hecho uno de nosotros para ponerse a nuestra altura y mostrar el camino que cualquier creyente ha de seguir. Estas convicciones han hecho posible el florecimiento de iniciativas en favor de los más desfavorecidos, y desde el Concilio Vaticano II la Iglesia Católica hizo un esfuerzo por adaptarse al mundo moderno, abandonando la actitud condenatoria de la modernidad que había adoptado desde el siglo XVIII y recuperó los grandes principios de la doctrina social que estaban casi olvidados. El Papa Francisco profundizó la senda del Vaticano II y alzó su voz profética, denunciando la injusticia estructural en la que se basa el mundo actual y este sistema económico que aplasta a las personas vulnerables y destroza el medio ambiente. Y no solo el Papa Francisco, todos los papas que le han precedido han elevado su voz en favor de los más pobres. Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI. Nada parecido a los discursos negacionistas y supremacistas de las extremas derechas de todo el mundo. En los tiempos actuales urge recuperar esta dimensión de denuncia profética para defender a los más débiles, los descartables, como lo llamaba el Papa Francisco. Y claro, esto tiene consecuencias. Esto puede provocar críticas. Ojalá que nunca falten en la Iglesia voces proféticas que griten cuando se aplasta al pobre, pues es en ellos donde se descubre el rostro de Dios. Has escuchado Cum Mica Salis, un podcast de Miguel Gambín, disponible en salesianos.info y en las principales plataformas.